El tema de esta predicación le hemos colocado como título: el Dios que guía a su pueblo. El Dios que guía a su pueblo. Es muy importante que conozcamos la voluntad de Dios. Déjeme decirle de parte de Dios que es necesario que conozcamos la voluntad del Dios que adoramos. Si yo le hago una pregunta a usted, si conoce a Dios, quizás me dice que sí. A su entender, a su comprender, ha logrado conocer a Dios. Sin embargo, es importante saber el Dios que está en la Biblia. Conocer la voluntad de ese Dios que está en su bendita y santa palabra. Voy a pedirle que vaya conmigo y deje un apartado ahí en el Salmo y busque en su Biblia el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 13 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 13 en adelante. Y vamos a ver con la ayuda de Dios acerca de qué es conocer la voluntad de Dios. Dios quiere que su pueblo, su iglesia, sea guiada por ese Dios, por la palabra del Dios eterno. En lo que usted busca el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 13, déjeme darle una definición de lo que significa la palabra voluntad. Dice el diccionario que la palabra voluntad es la potencia del alma que mueve a hacer o no hacer una cosa. Repito, la voluntad es la potencia, es la energía del alma que mueve a hacer o no hacer una cosa. Cuando tenemos eso en nuestra mente, Dios nos habla que Él nos dio el libre albedrío. Los seres humanos no somos robots. Dios nos dio la capacidad de decidir qué hacer y qué no hacer. Pero toda decisión tiene una consecuencia. Y eso tiene que enfrentarlo el ser humano. Entonces Dios nos capacitó a nosotros, los hombres, los seres humanos, hombres y mujeres, con esa capacidad de decidir, de elegir qué hacer y qué no hacer. Encontramos en la Biblia a un hombre de Dios, el profeta Samuel, donde en este pasaje que hemos citado, nos habla acerca del rey Saúl, que siempre fue un hombre, un rey, el cual le costó hacer la voluntad de Dios. A través del profeta Samuel, siempre le habló al rey para que el rey conociera la voluntad. En este caso que vamos a leer, Dios le pidió a Saúl que fuera a pelear contra un pueblo enemigo y le dio precisiones en lo que tenía que hacer. Tenía que acabar con el pueblo pagano, no tenía que traer nada al pueblo de Israel, todo tenía que dejarlo allá. Pero él consideró que no era correcto lo que Dios había dicho, y entonces él hizo lo que él quiso. Ese es el contexto del capítulo 13. Leamos entonces el versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, al rey Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Y sabe que cuando nosotros los cristianos no hacemos lo que Dios nos pide, actuamos locamente, porque actuamos considerando nuestra voluntad. Y déjeme recordarle de parte de Dios que los mejores caminos son los de Dios, y Dios pesa los caminos de los hombres. Dios constantemente va a hablarnos acerca de su voluntad, pero tú tendrás la decisión, tendrás la bendición de decidir si haces la voluntad de Dios o no la haces. En este caso Saúl no lo hizo, pero Dios envió al profeta para recordarle que había actuado locamente el día que él tomó una decisión fuera de la voluntad de Dios. Yo le hago una pregunta en esta mañana a usted de parte de Dios. ¿Hace la voluntad de Dios en su vida? Antes de que tome una decisión por sus hijos, por su trabajo, en su negocio, se arrodilla, va delante de Dios y le pide su voluntad. ¿O actúa de manera espontánea y dice, esto es lo mejor? Sabe que muchos actúan así, y después de un tiempo, de meses, de años, se dan cuenta que se equivocaron. Y luego vienen a Dios con muchas heridas, con muchos traumas, porque nunca consideraron la voluntad de Dios en sus vidas. Entonces Dios le dijo a Saúl, a través del profeta Samuel:
has actuado locamente. Dice otra versión en este pasaje, has actuado de una manera tonta. Sigamos leyendo el pasaje. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado a un varón, ¿me ayuda a leer? Conforme a su corazón. Hasta ahí. Dios le dice a Saúl, Dios tenía considerado que tu descendencia fuera perpetua en el reino de Israel. ¿Sabe que muchas veces los padres toman decisiones fuera de la voluntad de Dios y eso aleja a sus descendencias de los planes de Dios? Dijeron, pastor, echan a perder a sus hijos porque lejos de considerar la voluntad de Dios, actúan bajo el impulso humano. Y recordemos lo que dice Jeremías 17:9, que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Dios le dijo a Saúl, tu descendencia estaba contemplada para que fuera heredera por siempre del reinado de Israel. Pero por tu acción, ahora ellos serán destituidos. Y entonces el profeta le dice, porque ahora Dios ha buscado a un hombre conforme a su corazón. Si tú no haces la voluntad de Dios, Dios encontrará a alguien que haga su voluntad para que honre su nombre. Es decir, si usted no hace las cosas como el Señor le pide, habrá otro que Dios busque, porque siempre habrá hombres y mujeres que hagamos conforme a la voluntad de Dios. Concluimos el texto, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Saúl era un rey que no hacía la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿por qué las personas, tomando en consideración la vida de Saúl, por qué las personas no hacen la voluntad de Dios? Piense en su mente esa pregunta. ¿Por qué la gente o por qué usted no hace la voluntad de Dios? ¿Por qué? ¿Sabe por qué Saúl no hacía la voluntad de Dios? Por la razón de que no amaba a Dios. Cuando usted ama a Dios, usted hace la voluntad de Dios. Cuando usted ama a Dios, usted respeta la palabra de Dios. Cuando usted ama a Dios, usted se rinde a Dios y considera a Dios en su vida. Es el amor el que nos lleva a vivir en la voluntad de Dios. En la forma que usted ame a Dios, en la proporción que usted ame a Dios, usted vivirá en su voluntad. Y con base a ello, pregunte, ¿cuánto ama a Dios? ¿Cuánto lo ama? Porque si no hace la voluntad de Dios, entonces aunque usted diga yo lo amo, usted se está autoengañando, porque no lo está amando y no hace su voluntad. El rey Saúl era un hombre que no amaba a Dios como él a veces lo pronunciaba. Y es imposible amar a Dios si no conocemos a Dios. Repito, es imposible amar a Dios si no conocemos a Dios. Y Dios se revela a través de su palabra. Ese Dios hoy te está hablando a ti. El Dios de la Biblia te está hablando a ti para que le conozcas, no como un concepto, sino como una relación personal. Ahora dice que Dios buscaría a un hombre conforme a su corazón. Regresemos al Salmo 143. Y ese hombre que Dios eligió, cuando le habló a Saúl, ¿quién fue, hermano? ¿Se recuerda? ¿A quién eligió Dios después de que desechó a Saúl? Al rey David, efectivamente. Y el Salmo 143, ¿quién lo escribió? El rey David. La palabra corazón en la Biblia, déjeme decirle esto, hermano, amiga, no es el órgano que bombea sangre. Según la Biblia, la palabra corazón en el hebreo es lev y significa el centro de las emociones, buenas o malas, el centro del ser del hombre. Es por ello que entonces el corazón radica las decisiones de los hombres. Algunos han pensado que es la conciencia, pero Dios a todos nos dio ese corazón para decidir si hacemos lo que Dios nos pide o hacemos nuestra voluntad.
Entonces el Salmo 143, que lo escribió David, él pronuncia estas palabras: enséñame a hacer tu voluntad. Lo primero que hace un hombre que conoce a Dios, una mujer que conoce a Dios, lo primero que hace es pedirle a Dios: ¿qué debo de hacer con mi vida? Enséñame a conocer tu voluntad. Me da gusto cuando viene al culto, porque Dios nos habla de su voluntad a través de la palabra. La voluntad de Dios está aquí, en la Santa Biblia. Aquí está la voluntad de Dios. Y David dice: enséñame, quiero aprender, quiero ser un hombre el cual conozca tu voluntad en mi vida. Dios tiene un plan para ti y para tus hijos. Dios tiene un plan para tu vida en esta tierra. Tiene un plan también para ti en la eternidad, y está en la Biblia. Y David dice: porque tú eres mi Dios. Ahora, la pregunta que surge aquí, la palabra voluntad significa deleitarse, significa agradar, contentar, también significa satisfacer una deuda. Eso es la voluntad, es un deleite, es una satisfacción. Y David dice: yo quiero deleitarme haciendo lo que te agrada a ti, Dios. Yo quiero disfrutar haciendo lo que tú tienes pensado en mi vida. Y la pregunta que surge aquí: ¿cómo debemos nosotros buscar y hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo debemos nosotros hacer y buscar la voluntad de Dios? Dice al final del Salmo, del texto 10, después dice: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Dice otra versión: tu espíritu me lleve a un camino bueno. Y déjeme decirle, hermano, hermana, amigo, si alguien te ama y alguien desea algo para ti bueno, ese es Dios. Él desea lo mejor para nosotros. Usted puede decir: mi madre me ama más, mi padre me ama más. Yo no he conocido un amor más grande en la tierra que el amor de Dios. Es un amor que rebasa el entendimiento del ser humano, que dio a su Hijo en la cruz del Calvario. Dice entonces que el rey David le pide a Dios que haga su voluntad, que le enseñe. Ahora, ¿cómo debe el hombre buscar hacer la voluntad de Dios? David tenía una razón. Él conocía a Dios y él tenía una razón por la cual él quería hacer la voluntad de Dios. Y mire lo que dice el Salmo 86, versículo 7. Vaya conmigo a ese pasaje. Salmo 86, versículo 7. David tenía una razón por la cual él quería hacer la voluntad de Dios. David creía en Dios porque él sabía que él existía, que él era real. Pero el Salmo 86, 7, dice la razón por la cual David tenía el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y él dice: en el día de mi angustia te llamaré, porque tú, ¿qué, hermanos? ¿Cuántos saben que Dios contesta, hermanos? Dios nos contesta, Dios nos escucha y Dios responde a su pueblo cuando le clamamos en la angustia. David sabía que cuando él tenía una prueba y él clamaba a Dios, Dios siempre le contestaba. Y el Salmo 86 dice: en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. David tenía una razón estrecha con Dios y tenía muchas razones por las cuales él deseaba hacer la voluntad de Dios. Dios quería que David hiciera su voluntad. Y cuando hablamos de hombres de Dios que hicieron la voluntad de este Dios de la Biblia, encontramos a un hombre, y este es Moisés. Vamos a ver cómo Moisés hizo la voluntad de Dios en Éxodo capítulo 15, versículo 2. Éxodo capítulo 15, versículo 2. Cuando sale Israel de Egipto, conocemos todos la historia, y son llevados para entrar a la tierra prometida, se encontraron frente al mar Jordán. Los egipcios venían detrás, querían
atacar y destruir a los israelitas. Y en ese momento Moisés, teniendo un encuentro y una relación estrecha con Dios, él vio un milagro de parte de Dios. Dice el versículo 2 de Éxodo 15: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Moisés vio el milagro de Dios en su vida, y al ver ese milagro, él decidió hacer la voluntad de Dios en su vida. Esto es importante, hermanos. Hoy Dios quiere hablarnos acerca de hacer su voluntad a través de su palabra. Vamos a ver en el Nuevo Testamento que Dios nos habla acerca de la voluntad. Y vamos a ir en la carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. Encontramos en el Nuevo Testamento que el hombre se conduce bajo dos parámetros. Escuche esto: uno es terrenal y otro es eterno. Todos los seres humanos en esta tierra nos conducimos bajo dos parámetros. Uno es terrenal y otro es eterno o espiritual. Cada uno decide cuál hacer. Cada uno decide cuál escoger. Y el apóstol Juan nos habla acerca de exhortar a Israel, a los judíos del primer siglo, a hacer la voluntad de Dios. Y dice el texto 15: no améis al mundo. ¿Está conmigo ahí? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Alguien dice: es imposible hacer eso, pastor, porque vivimos en este mundo. La palabra amar que encontramos aquí significa poner en el primer lugar, colocar las cosas del mundo en el lugar de Dios. El apóstol Juan dice: no coloquen las cosas del mundo, no coloquen las cosas de aquí y de ahora, y no lo amen tanto como amen a Dios. ¿Por qué? Texto 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿me ayuda a leer? Hermanos, iglesia en el Señor, hacer las cosas como el mundo las hace es pensar solamente terrenalmente. Déjeme recordarle esta mañana de parte de Dios que todos aquí presentes somos seres eternos. Vamos a vivir por siempre. Su alma no será destruida cuando muera. Su ser vivirá por la eternidad. Dios colocó en cada uno de nosotros un alma que vivirá por siempre. Y es aquí y ahora donde el hombre decide dónde va a vivir cuando parta de esta tierra. Dios quiere que pienses en ti y dediques tiempo a tu alma. A veces pasas mucho tiempo en cosas terrenales y frívolas, dándole espacio y tiempo a los deleites y los placeres del mundo. Tienes que pensar en ti. Tienes que pensar en dónde vas a vivir la eternidad. Porque la palabra dice que el mundo pasa, los deseos de este mundo van a pasar y también la vanagloria. Pero los que hacemos la voluntad de Dios estaremos por siempre cerca de Dios. Juan nos habla a nosotros a que nos deleitemos en las cosas de Dios. Haga la voluntad de Dios, hermano. Dedíquele tiempo a su alma. No le hace un favor cuando viene a la casa de Dios. Somos bendecidos cuando venimos a la casa de Dios.
Porque Dios nos recuerda algo que constantemente olvidamos. Estamos de paso. El culto de esta mañana es para que te prepares para el encuentro con Dios. Y el mundo pasa, y sus deseos, todo lo que estamos viendo un día va a dejar de ser. Te vas a envejecer y tendrás que morir, como muchos, como todos. Y es ahí donde te encontrarás con Dios. Es ahí donde tendrás frente a ti al Creador que te dio la vida, y tendrás que entregarle cuentas de ti. Y déjeme decirle algo, hermano, hermana, amigo: nadie estará contigo ese día. Estarás tú solo delante de tu Creador. No estará tu esposa junto a ti, no estarán tus hijos junto a ti. Estarás solo, porque la salvación es personal. Dice entonces la palabra de Dios que el mundo pasa, los malos deseos, pero solamente los que viven en la voluntad de Dios permanecen para siempre. Ahora, ¿qué significa hacer la voluntad de Dios? Vamos a ver algo un poco más práctico. Y vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a ver algo práctico de vivir en la voluntad de Dios. Usted me alcanza en la lectura. Así que, hermanos, aquí le está hablando a cristianos. El que no es cristiano le cuesta entender esto, pero si usted es hijo de Dios, sabe que es para usted esta palabra. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Dice otra versión: no se dejen moldear como el mundo vive, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Qué más? Agradable y perfecta. La voluntad de Dios consiste en 3 áreas del hombre o de la mujer. Número 1, la voluntad de Dios consiste en que nosotros seamos lo que Dios quiere. Número 2, la voluntad de Dios consiste en que nosotros hagamos lo que Dios quiere. Y número 3, la voluntad de Dios consiste en que estemos donde Dios quiere que estemos. 3 cosas de la voluntad de Dios para el hombre. Número 1, que seamos lo que Dios quiere. Número 2, que hagamos lo que Dios quiere. Y número 3, que estemos donde Dios quiere que estemos. Dios quiere que estemos siempre aquí, el día de culto, cerca de Dios. Ahora vamos a ver un poquito allá abajo, Romanos 12, 9, acerca de lo que Dios quiere que hagamos, de lo que Dios quiere que seamos y de lo que Dios quiere o dónde quiere que estemos. Romanos 12, 9. ¿Está conmigo? El amor se hace sin fingimiento. Es decir, la voluntad de Dios es de que ninguno sea hipócrita, que sea sincero, que cuando ames a tu esposa y le digas te amo, seas honesto contigo y honesto con ella. Porque lamentablemente hay esposos y también esposas que no son sinceras, no dicen la verdad, y cuando se les pregunta algo no son honestos, primero con ellos y luego con su esposa o con sus hijos. Los cristianos tenemos que ser hombres y mujeres de una sola pieza, hermanos. Amén. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Número 2, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Esta es la voluntad de Dios para tu vida. Que aquello que no le agrada a Dios tampoco te agrade a ti, y que hagas las cosas buenas. ¿Cuáles son? Las que honran el nombre de Dios. Amén. Esas cosas que glorifican a Dios. Las groserías, el alcohol, los excesos, los vicios, el engaño, la mentira, el orgullo, la lascivia, no son cosas para el corazón de un cristiano. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Versículo 10. Sigamos conociendo la voluntad de Dios. Amaos los unos a los otros con amor fraternal,
Sabemos y entendemos que vivir donde vivimos o en el hogar donde estamos es complicado. No hay familias perfectas, no hay iglesia perfecta. Solamente Dios nos ayuda para poder convivir los unos con los otros. Pero los hijos de Dios, Dios nos pide que nos amemos por encima de los defectos, por encima de las diferencias, que el amor de Cristo prevalezca. Alguien me preguntaba y me decía: pastor, ¿por qué cuando usted envió un mensaje al grupo de WhatsApp de la iglesia, a veces dice la palabra en el Señor? ¿La ha leído? Cuando se da una comisión, cuando se da un mensaje, el pastor dice: hágalo en el Señor. ¿Qué significa? Que si usted ama a Dios, que si usted vive en la voluntad de Dios, haga lo que se le pide, porque usted ama al Señor. No es para el hombre, es para Dios. Debe de haber entonces amor fraternal, dice aquí. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Y perdón que toque la llaga, pero el día de ayer, a las 5, aquí teníamos que haber estado todos. Y hoy temprano. ¿Amamos a Dios? Demuéstrelo. No perezosos, fervientes, en espíritu, sirviendo ¿a quién? ¿A quién servimos? A Dios, hermanos. ¿Queremos que este lugar se llene? Tenemos que vivir la palabra de Dios. La mejor campaña de evangelismo son las familias que honran a Dios con sus vidas. La mejor campaña de evangelismo son hombres y mujeres que viven lo que Dios les pide. Podemos hacer muchos eventos, invitar gente, pero si usted no vive la palabra de Dios, será un mal testimonio para muchos y también será piedra de tropiezo. 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Alguien dice: tengo problemas. Todos tenemos problemas. No tengo dinero, a muchos nos falta, pero confiamos en las promesas de Dios. Y aunque vivamos momentos difíciles, no dejamos de hacer lo que Dios nos pide, porque Dios promete estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Dijo David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado. Y somos parte de ese testimonio, hermanos. Versículo 13: compartiendo para las necesidades de los santos, del hermano, del prójimo, practicando ¿qué? Y por cierto, Dios bendiga a las hermanas femenil, Hepzibah, que con poco, con mucho, llevan bendición a los hogares donde Dios les abre las puertas. Eso es vivir la voluntad de Dios. Es más que altruismo, es honrar a Dios con nuestras vidas. 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid, ¿y qué? Léalo fuerte. Eso es un hijo de Dios. Alguien te insulta y no contestas con el insulto, como un hijo de Dios. Los hijos de Dios hacemos su voluntad. Y yo sé que se requiere carácter, hermanos, porque muchos dicen: es que pastor, yo reacciono porque me dolió lo que me dijeron. Pero Dios nos dio dominio propio para sujetar la carne y actuar con temor ante los demás. Se vale enojar, airaos pero no pequéis. Se vale enojar, pero nunca te va a dar el derecho para insultar a otro. Por cierto, ¿cómo están los matrimonios esta mañana? ¿Están en paz con su esposo, con su esposa? ¿Viven bien? Porque a veces hay distanciamientos, porque se contestan insulto con insulto. Y ahí está la diferencia. Pero Dios te dice esta mañana, y con su palabra: bendecid y no maldigáis. Gozosos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Es decir, participa de la aflicción y del momento con tu prójimo. A veces dicen: es su problema, es su necesidad. No, si somos todos hijos de Dios, también nos aflige también la prueba del hermano. Hay que orar por él, hay que pedirle a Dios. 16. Estamos leyendo la voluntad de Dios, hermanos,
Y antes de leer el texto 16, déjeme decirle o recordarle lo que Dios nos dijo al principio. Dios quiere que seamos lo que Él quiere. Dios quiere que hagamos lo que su palabra dice. Y Dios quiere que estemos donde su palabra nos enseña. Y dice el texto 16: unánimes entre vosotros. ¿Cómo? Debe de haber unidad en la iglesia, en la familia. Debe de haber unidad. Hay que promoverla, hermanos, en el nombre del Señor. Unánimes entre nosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión. No pienses que porque haces algo estás correcto. Quien está correcto es Dios. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Cuántos no se han lastimado con sus decisiones? Es que yo sentí, pastor, es que yo pensé. Y nunca acudes a la voluntad de Dios. Son muy pocos los que doblan rodillas antes de decidir a dónde sus hijos van a estudiar, qué escuela van a atender, qué carrera vas a escoger, qué esposo, qué novio, qué novia. Conozco muy pocos cristianos que se arrodillan y piden a Dios por una pareja. ¿Le has preguntado a Dios si es su voluntad donde ahora estás en la relación? Porque si no, luego vienen los problemas, hermanos. No seas sabio en vuestra propia opinión. Ponga ahí atención en el texto 17. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Lo entendemos eso? Si alguien te hizo algún daño, no contestes de la misma manera. Tú eres cristiano, eres cristiana, y ten cuidado. Procurad lo bueno delante, ayuda a leer, de todos los hombres. Podemos ver aquí, hermanos, que Dios nos pide hacer su voluntad. ¿Sí logra verlo? Haced, dice, procurad lo bueno delante de los hombres. Procuremos, hermanos. Dios quiere que seas mejor que ayer. El mundo pasa, pero Dios nos pide hacer su voluntad, porque entonces su nombre será glorificado y nuestras vidas van a honrar su nombre. Vamos a regresar para ir concluyendo. Primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 8. Primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 8. Y lo que leímos en Romanos 12 es lo que Dios quiere que seamos y donde Dios quiere que estemos. Crónicas, primer libro, capítulo 14, versículo 8. ¿Ya lo tiene? Amén. El tema es David, el hombre que Dios buscó para hacer, porque era un hombre conforme a su voluntad, conforme a su corazón. Había una batalla, dice el texto 8, oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Una pelea, una batalla, lo escucha David y él actúa. Versículo 9. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David, ¿qué hizo? Dígalo fuerte. Consultó a Dios diciendo, hasta ahí. Una batalla, una guerra, una decisión. Y David hizo lo que Dios quiere que tú hagas. Consúltalo. Consultarlo. No hagas nada sin consultar a Dios en tu vida, hermano, para que te vaya bien. No hagas nada sin consultar a Dios. Antes que todo, consulta a Dios en tu vida. ¿Qué Dios quiere para ti? Él no se va a equivocar. Él es Dios y Él conoce el futuro para ti. Dice el texto que David consultó a Dios diciendo, ¿subiré contra los filisteos? Pregunta. ¿Los entregarás en mi mano? Pregunta. Y Jehová le dijo, ¿qué? Sube, porque yo los entregaré en tus manos. Preguntó David y Dios le confirmó, hazlo. Conociendo al Dios de la Biblia, Dios nos responde, Dios nos escucha. Consúltalo, pregúntale y Dios te contestará.
Sube porque yo los entregaré en tus manos. David hizo lo que tiene que hacer todo cristiano. Versículo 11. Subieron pues a Baal Perasim y ahí los derrotó David. Se cumple la palabra de Dios. Dios nunca falla. Le dijo a David, sube y vas a vencer. Y dice el texto 11 que subió David y ahí los derrotó. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. David confirmó en su vida que lo que Dios le prometió era cierto. Lo que está en la palabra de Dios es verdad y Dios nunca se equivoca, hermanos. Versículo 14, el 13. El 12, perdón. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David, ¿me ayuda a leer? Volvió a consultar a Dios y les dijo. Sí logra ver cómo David procuraba consultar en cualquier situación a Dios. Y hablo de un rey. David era el rey de Israel, un hombre prominente, pero buscaba la voluntad de Dios. No subas tras ellos. Vea, ahora Dios habla diferente. Primero le dijo, sube, vas a derrotarlos. Ahora Dios le dice, no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Hizo pues David, ¿qué? Como Dios le mandó. Hizo David pues como Dios le mandó. Obviamente a usted Dios va a pedirle algo diferente en su vida, pero el camino es el mismo. Consulte a Dios, haga la voluntad de Dios. Y dice el texto, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. En tu vida tendrás victorias. En tu vida y en tu familia habrá victorias cuando consultes a Dios siempre, hermano, hermana. Consulta a Dios en tu vida. La palabra de Dios es el Dios que guía a su pueblo. Ese Dios que hemos leído, ese Dios está aquí esta mañana con nosotros. Ese Dios es real. No es un mito, es un Dios que vive y reina para siempre.